Hola, hola, ¿qué tal? Que Dios los bendiga. Una vez más estoy compartiendo este video con el propósito siempre de poder juntos poder aprender más de la Biblia, ¿verdad? Porque es importante. Jesucristo, yo siempre lo menciono, Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, ¿verdad? Es bueno aprender de la Biblia, es bueno conocer de Dios para no ser engañados. En esta oportunidad el tema que he elegido es: Dios busca hombres y mujeres para darles sentido a su vida, para darles un destino, un propósito divino, un propósito espiritual. Dios busca hombres y mujeres para darles sentido a su vida. Mucha gente dice: ¿qué sentido tiene la vida? Venir y generaciones pasan y vienen y se van, pero ¿y qué sentido tiene la vida? La vida, el propósito y el sentido de la vida es entregarle nuestra vida a Dios, así como lo hizo Pedro. Jesús le dijo: Pedro, ya no te vas a dedicar a la pesca, ahora quiero que ganes almas para mí, quiero que pesques, te convertirás en pescador de hombres. Y Pedro dejó la barca, dejó las redes. ¿Qué significa eso? Que dijo Pedro: yo acepto ese llamado, te entrego mi vida para que la uses. Y así fue, ¿verdad? Pero resulta, es una historia interesante, porque mientras apresaban a Jesús y lo crucificaban, los discípulos se escondieron y huyeron, y Pedro se fue nuevamente a pescar. Pero después de que Jesucristo resucitó, dice la Biblia que con su cuerpo glorificado se le presentó a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Imagínate qué poder de Dios. Al mismo tiempo. Por eso uno de los atributos de Dios es que es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Entonces llegó a buscar a Pedro, que estaba allá en el mar, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Que el Señor le dijo: Pedro, ¿verdad? No creas que te he olvidado, no creas que lo que yo te propuse, ¿verdad? Lo he olvidado. Aquí estoy para darle seguimiento a ese plan que tengo contigo, ¿verdad? Mira qué maravilloso. Pero lo interesante es que ese llamado no solamente se lo hizo a los discípulos, ese llamado lo está haciendo para ti y lo está haciendo para mí, y lo ha venido haciendo. Dios ha venido buscando al hombre para ayudarle, para bendecirlo y para usarlo con un propósito divino, un propósito espiritual, así como lo hizo con Pablo, ¿verdad? A Pablo le encargó el Señor que llevara su mensaje no a los judíos, sino a los gentiles, a los romanos y a todas estas naciones, ¿verdad? Entonces, los hombres de la Biblia fueron hombres y mujeres, fueron normales, no fueron hombres especiales, ni fueron extraterrestres, ni fueron angelicales o algo así. Fueron hombres como tú y como yo, de carne y hueso, con debilidades, pero que estuvieron dispuestos a entregarle su vida al Señor, ¿verdad? Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento quiso gobernar sobre Israel, ¿verdad? Los judíos no quisieron, le dijeron al profeta Samuel: no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey de carne y hueso. Pues entonces Dios, ¿verdad? Le dijo al profeta Samuel: no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Tal y como cuando el Señor nos hace el llamado: quiero que me entregues tu vida, quiero que me des tu corazón. Y cuando las personas le dicen: no, Señor, yo no quiero nada contigo, yo voy a dirigir mi vida, lo voy a hacer a mi manera, entonces ahí estamos despreciando a Dios. Y ese plan que tenía contigo y tenía conmigo quedó ahí estancado, lamentablemente, ¿verdad? Tal y como los judíos rechazaron la teocracia y la gobernabilidad de Dios y eligieron a un rey de carne y hueso. Entonces aparece Saúl, un militar como de 2 metros, ¿verdad? Que hizo mal las cosas, no le obedeció a Dios. ¿Se recuerdan? Porque Dios le dijo a Saúl: quiero que vayas y aniquiles a todos los amalecitas, porque los amalecitas eran malos, asesinaron mujeres y niños judíos en el desierto, imagínate. Pero Dios dijo: voy a aplicar justicia total, y le dijo a Saúl: quiero que aniquiles a todos los amalecitas, a los camellos, a los bueyes, no dejan nada vivo. Entonces Saúl se fue, tomó 200,000 hombres,
y resulta de que dejó vivo a un rey y amalecita llamado Agag, y no le tocó sus animales, ¿verdad? Y eso molestó a Dios porque no era la orden dejar vivo a nadie. Entonces Saúl hizo malas cosas, se llenó de celo, quiso matar a David. Dios le dijo: locamente has actuado, y al final Saúl se echó sobre su espada, se mató. Entonces, un rey que hizo malas cosas, pero ese era el rey que los judíos quisieron, en lugar de que elegir a Dios para que lo gobernara, ¿verdad? No hay nada mejor que ser guiados por Dios, que ser guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos que entregar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro corazón, así como lo hizo Pedro, como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere vidas? Porque así se recuerdan cuando allá en la época de la guerra del Vietnam, me acuerdo una campaña del tío Sam, ese personaje, ¿verdad?, de barba blanca con sombrero de copas con la bandera de Estados Unidos, diciendo I want you, ¿verdad?, invitando a los jóvenes de esa época para que se enlistaran en el ejército para ir al Vietnam. Pues Dios también nos dice: te quiero, I want you, me quiere a mí también, porque quiere que nos enlistemos en su ejército para que peleemos la buena batalla, ¿verdad? Para que le hagamos la guerra al enemigo, porque el enemigo también tiene hombres y mujeres a su servicio que están promoviendo el ocultismo, la brujería, la inmoralidad y tantas cosas oscuras, llevando a la gente a la oscuridad. Pero Dios quiere sacar a esa gente de ahí, pero también necesita hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad y a cumplir sus propósitos, tal y como lo hizo Pedro, ¿verdad? Un pescador humilde que le dijo: sí, Señor, dejo las redes, dejo la barca y te sigo, ¿verdad? Al final, ¿verdad?, Pedro fue exaltado. Después de ser un desconocido, ¿verdad?, ahora, ¿quién es Pedro? ¿Verdad? ¿Quién no ha aprendido de la vida de Pedro? ¡Wow! Por todo el mundo, pasan generaciones, y Pedro se menciona en las predicaciones, en todos lados, ¿verdad? Dios quiere nuestra vida para darle un propósito y un sentido. Termino con esto. Apocalipsis dice que una de las columnas en el templo, en el cielo, tendrá el nombre de Pedro. Imagínate, qué maravilloso. Espero que esta reflexión te motive a ti para buscar de Dios y decirle: ok, yo me quiero enlistar en tu ejército, toma mi vida y hágase contigo como tú quieras. Que Dios te bendiga. Espero que tú y yo nos decidamos por el Señor. Un fuerte abrazo. Espero que me sigas apoyando con estos videos.